cuál va a ser la situación de Cristian Pavón de aquí en adelante. Para eso está conectado su representante, Fernando Hidalgo, para que lo saludes, Daniel Moyo. Hola Fernando, un gusto saludarte, Daniel Moyo, con todo el equipo de Boca de Selección. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Un placer con tanto tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, del mismo modo para vos y gracias por la deferencia de poder mantener esta charla, porque el mundo Boca, con lo que le está pasando con Villa, con todo lo que nos quedó por ver de Pavón, tenemos ganas de conocer las últimas novedades de Cristian. ¿Qué podés contarnos? Bueno, aproveché que tu productor me llamó y obviamente la semana pasada había surgido una noticia a mi criterio totalmente malintencionada donde se escribía de que Pavón no tenía ningún tipo de intenciones y que su deseo no era retornar a Boca. Creo que Cristian hizo un comentario por Instagram, yo también hice un comentario por otro medio, tratando de dejar claro cuál es la postura. O sea, Pavón fue dado a préstamo por 18 meses a Los Ángeles Galaxy, tiene una opción de 20 millones de euros netos, que serían casi 27 o 28 millones de euros netos, y obviamente vos tenés que entender de que en estas condiciones de lo que está sucediendo hoy por hoy en el mundo del fútbol, sin momentos normales eran opciones verdaderamente inalcanzables para esa liga, en este momento creo que también es peor aún. Por lo tanto, se va a cumplir el préstamo, se va a tomar el tiempo necesario para terminar el préstamo tal cual está acordado entre los clubes, y el jugador tendrá que regresar a disposición de Boca, donde nos sentaremos, veremos cuáles son las intenciones de Boca, si de contar con el jugador, y obviamente que si es esa la decisión, estaríamos contentos de que el jugador continúe tal cual tiene su contrato y tal cual es la propiedad de sus derechos federativos. Es un título importante que estás entregando. Pavón no tiene ningún inconveniente en retornar a Boca, y si se ponen de acuerdo, Pavón volvería a Boca. No, ponernos de acuerdo, o sea, no hay que ponerse de acuerdo en un sentido de que sea una obligación ponerse de acuerdo con nosotros. Él tiene un contrato y hay que cumplirlo, y aparte estamos contentos de cumplirlo. Lo que, obviamente, el hecho de sentarse, y si obviamente Boca, Pavón está en el momento que Pavón regrese, es a gusto del técnico y obviamente de la gente que comanda la parte de fútbol, están a gusto que Pavón regrese o están a gusto de que Pavón tenga otro paso por algún otro club. O sea, es un tema más, una charla futbolística que un tema de contractual, está claro. A ver, entonces digamos, dado que estos valores son, y con la situación económica que hay en el mundo muy complicado, hoy podríamos decir que Pavón va a volver a Boca. Y después de ahí se determina si sigue o pasa, pero que Pavón vuelve a Boca. A ver, ¿cómo te puedo decir? Hoy está todo parado, está claro, y claro. no hay mucho horizonte de que se haga ningún tipo en el inmediato, ningún tipo de reapertura en el mercado de Estados Unidos rápido, donde hoy por hoy pueda jugar, y dentro de ese plazo corto que va a quedar de juego, obviamente se va achicando las posibilidades de tener mucha cantidad de partidos para poder demostrar y poder que un club tenga la decisión de erogar una cifra importante. Obviamente eso no quiere decir que por ahí capaz que Galaxy intente o renovar el préstamo o comprar parte del pase. Eso no se habló, y te lo vuelvo a repetir, acá no se está hablando nada porque está todo parado y no hay ningún tipo de comunicación y no hay ningún club hoy por hoy que esté pensando en comprar un jugador de fútbol. Entonces, creo que el tiempo, en este caso y con esta situación, hace prever de que obviamente este tipo de préstamos con opciones caras, si no hay ningún tipo de renegociación entre los clubes que se ajusten las cantidades, obviamente a estos precios es imposible de que se haga ningún tipo de compra. ¿Y él está feliz de volver a Boca? Sí, cómo no va a estar feliz. Obviamente él está hoy por hoy en esta situación con ganas de volver a jugar al fútbol, como deben estar todos los jugadores y como estamos todos con la gana de que el fútbol en algún momento vuelva a empezar, y obviamente en el caso que termine el contrato, obviamente va a estar feliz. Él se fue, obviamente, en un momento que todos lo saben, y vos sabés perfectamente cómo fue la decisión del club de buscarle
algún tipo de alternativa en el exterior a Pavón en ese momento, acató esa decisión, se fue a un lugar donde los clubes acordaron y obviamente está contento en el club donde está y obviamente estará contento si tiene que regresar. Bien, es sin lugar a duda el título. Nosotros, los que vemos en Pavón un futuro tremendo y un jugador tremendo, y vemos que en algún momento tuvo alguna caída, como cualquiera tiene después de llegar a un nivel superlativo como llegó, sería un refuerzo importantísimo para Boca, importantísimo. Te diría, Fernando, de primer nivel la vuelta de Pavón a Boca. Por eso sí, o sea, Boca apostó y siempre yo que tuve la posibilidad de manifestarlo cuando ustedes me hicieron algún tiempo de entrevista, Pavón, Boca se jugó por Cristian teniendo pocos partidos en la primera de Talleres de Córdoba, hizo una erogación en ese momento grande, se le dio la confianza con los técnicos que estuvo y obviamente se fue llevando un proceso que lo llevó hasta la selección, hasta jugar un mundial y obviamente si tuvo algún tipo de recaída de lo futbolístico, por ahí a mi criterio no fue por ahí sostenido como se tendría que haber sostenido, se sostuvo algún otro tipo de jugador, pero bueno, se le dio la posibilidad de volver a ir a una liga donde se está desempeñando bien, y obviamente hoy este parate hace que se enfrió un poquito esa suba de lo futbolístico que tenía, porque obviamente no hay fútbol, pero obviamente que está entrenándose a full y va a volver porque está físicamente y mentalmente como sus mejores momentos. No, y además la posibilidad de jugar la Copa Libertadores con Boca, en un plantel que terminó jugando muy bien, sería un refuerzo de primera línea, quizás el refuerzo más importante que pueda tener Boca para esta Copa Libertadores. Bueno, por eso hay que esperar los plazos de los contratos y obviamente una vez que terminen los plazos de los contratos, si bien falta mucho, no falta tanto por esta situación que se está viviendo y en el momento que se terminen los contratos se tendrá que poner a disposición de su club y decidir su continuidad. Bien, Fernando, de mi parte agradecerte como siempre a tu disposición. Ahí estamos con esto de la pandemia distribuido cada uno en nuestra casa. Quien comanda es Fernando Presti en los estudios centrales de Boca de Selección de Radio Cooperativa. De mi parte agradecerte y te quedas charlando con él. Te mando un abrazo enorme, Fernando. Un abrazo a vos y el cariño de siempre. Una última pregunta, perdóname, Fer. Sí. No hay ningún tipo de movimiento. ¿Hay algo que quizás estás gestionando o que gestionaste en el mercado de pases o está todo parado? Con otros jugadores, digo. Yo escucho verdaderamente y leo, y obviamente los periodistas tienen una ansia de tener un mercado virtual de compra de pases, de clubes que rechazan ofertas, y verdaderamente el panorama que veo es un panorama muy difícil, donde los clubes verdaderamente, como en este caso Boca, al tener tanta cantidad de jugadores, va a tener que tener una ingeniería del armado del plantel, potenciar jugadores que tiene hoy por hoy con tantas posibilidades de las inferiores y obviamente ver bien su presupuesto, porque hoy leí que el Manchester United estaba bajando el 40% de los sueldos de los jugadores. Estamos hablando del Manchester United, uno de los clubes más ricos del mundo, y obviamente que esta situación no tiene por qué no preocuparnos a nosotros. Parecería que nosotros estamos ajenos a todo este tipo de situaciones y hoy por hoy los clubes donde no tienen ingreso de televisión son ínfimos, donde solamente dos o tres clubes en Argentina viven del ingreso de los sponsors, todos los otros clubes hay que preguntarse de dónde reciben ingresos para pagar los contratos o para pagar los gastos que tienen mensualmente. Por lo tanto, los dirigentes tendrán que hacer malabares y tendrán que hacer una ingeniería grande desde el punto de vista de armar los planteles y creo que tenemos que ayudarlo desde el punto de vista de no generar expectativas de compras faraónicas o de que está interesado de venir tal jugador de Europa, tal jugador de otro lado, porque verdaderamente no es una realidad, es una fantasía. Yo creo que tenemos que potenciar un campeonato tranquilo, donde surjan elementos de las divisiones inferiores, donde como en este caso, vuelvan jugadores que están a préstamo, que se potenciaron en otro lado, y a partir de eso tener un perfil más vendedor y un perfil de armar de abajo para arriba para que el fútbol siga de pie, porque si no se va a hacer muy difícil.
Bien, Fernando, Sí. Gracias como siempre, te dejo ahí con Fernando Presti, un abrazo enorme. Un abrazo. Un gusto, tocayo. Fernando Presti lo saluda. Es como que me leyó un poco la mente lo que le iba a preguntar, porque es muy claro lo que usted está diciendo. Uno está a veces, se mueve en incertidumbres por todo lo que va pasando semana tras semana con este tema de la pandemia. Lo que sí me queda claro, Fernando, que usted sí tiene claro que a la hora de sentarse, cuando se tenga que sentar otra vez para hablar del sueldo y del contrato de Cristian, van a ser otros los números, ¿no? Sí, es la realidad que nos toca vivir en el país. Obviamente que, te lo vuelvo a repetir, los jugadores tienen un contrato y los contratos se tienen que cumplir. En el caso de que la decisión del club sea extender ese contrato, obviamente se tendrá que ver la disposición y la disponibilidad que hay desde el punto de vista económico y buscar las ingenierías para tratar de llegar a acuerdos que no pasen. No podemos comparar hoy por hoy contrato del exterior con contrato de Argentina, por lo tanto, claro, es lo que te reitero desde el punto de vista de que leo muchos clubes, viste que hacemos ilusiones, veo clubes que tal jugador que está triunfando en Europa, que tiene momentos brillantes en clubes como el Inter o el Barcelona o estos que quieren venir a Argentina, o que este club, o sea, me parece que la expectativa que muchos periodistas le ponen a los hinchas en un momento se va a truncar con la realidad. Y yo creo que es mucho mejor apuntar a un mercado donde se vea de esta cantidad de contratos que tienen los clubes, qué préstamos se vence, tener la mente fría para decir no puedo renovar esos préstamos, tratar de esforzar y subir jugadores de divisiones inferiores. Los técnicos también van a tener que ayudar mucho, porque si no se arman presupuestos de acorde a la realidad, porque pensamos que por más que se reactive el fútbol sin público, el ingreso que tienen los clubes a nivel de televisión era malo ya cuando había público. Claro. Entonces, si el único ingreso que va a haber es de la televisión, y ya en su momento era malo, o sea, ¿qué le podés pedir vos hoy a un abonado si no va a poder pagar su platea porque no va a haber fútbol o no va a poder ir hasta diciembre? Entonces, no podés pretender, claro, es más o menos mantener el nivel, como tiene en este caso Boca, como tiene River, mantener el nivel, hacer una buena ingeniería y tratar de armar los mejores planteles cortos para tratar de guardar los cimientos de las instituciones, porque obviamente la situación es muy difícil. Y sí, pensar que estamos en vista de que cada vez estamos a 70 y pico de días de cuarentena y estamos hablando que el fútbol, los teatros o muchas cosas serían de las últimas actividades, verdaderamente el momento donde empiece el fútbol se va a hacer muy largo, y hoy por hoy no tenemos que pensar solamente en lo que se pagó abril y mayo. Estamos hablando de junio, estamos hablando de julio, estamos hablando de agosto, estamos hablando de aguinaldos, estamos hablando de tantos sueldos a futuro que obviamente los clubes tienen que prever todo eso. Sí, sí, sobre todo el mercado argentino, que ha quedado muy endeble al resto de los mercados, ¿no? Sobre todo con el dólar y con toda la situación que se está viviendo también, porque eso a la hora de ustedes sentarse a negociar lo tiene que analizar también. Usted, el interés, más allá de que obviamente va a negociarlo con Boca y es jugador de Boca, usted también tiene interés de que el jugador, el mejor resultado para el jugador desde lo económico, para eso le maneja usted los intereses a Cristian en este caso. Sí, claro, pero por eso te digo que tienen que ser acuerdos desde lo conjunto, porque uno no puede pensar solamente desde el punto de vista o del club o del jugador y ser egoísta en ese pensamiento, porque seguro, si vos te pones solamente de un lado del mostrador, cualquier tipo de acuerdo va a ser difícil, por lo claro, tanto nos estamos pisando la cola entre todos. Claro. Entonces creo que, no te estoy hablando en el caso Pavón, te estoy dando un panorama a mi criterio de en general lo que es el fútbol. O sea, acá hay equipos grandes que tuvieron la obligación de armarse para Copa Libertadores, pensando en los ingresos, en la cantidad de dinero que se paga por pasar de grupo, por pasar de fase, y hoy por hoy tenés ese contrato asumido y no hay fútbol, no tenés ingreso de premios, no tenés ingreso de ticket. Entonces hoy por hoy todo ese daño en las economías de los clubes se va a hacer importante, por lo tanto hay que decidir bien en consecuencia, hay que esperar. En diciembre, en el caso de Cristian, si la decisión de Boca es que retorne, retornará, y si la decisión de Boca es
tratar de buscar otra alternativa, acataremos y trataremos de buscar entre todos la solución que Boca determine. Fernando, recién estaba hablando usted con Daniel de lo gran jugador que es Cristian, los bajones que ha tenido. Uno de esos bajones, sin ningún tipo de dudas, no sé si, bueno, ahí voy a compartir con usted la opinión o no, que nosotros hemos hablado aquí también en Boca de Selección mucho tiempo, es su expectativa que había tenido Cristian, la expectativa que había tenido Pavón cuando había sido convocado para ir a jugar al Mundial, y donde todos, en todos los bosteros, nos habíamos generado una expectativa, y después pasó lo que pasó. ¿A usted le costó hablar con Cristian y levantarlo anímicamente? Y lamentablemente esa frustración que quizás sintió él, ¿se resintió en su producción con Boca? No, sí, obviamente hablamos siempre, y obviamente que el jugador lo vivió en un momento. Es un chico muy joven, es un chico que vivió rápidamente en un club tan difícil como Boca, una alza verdaderamente grande, y obviamente que en el momento en que era tanta las expectativas que había y había que sostener esas expectativas porque verdaderamente estaban a un nivel altísimo, en el momento que tuvo un bajón, creo que a mi criterio cierta parte de la prensa fue demasiado duro, demasiado despectivo, me acuerdo de muchos epítetos y muchas frases que se le pusieron, y muchas noticias y muchas tapas de los diarios, sobre todo con Cristian, que no se dieron muchas veces se quiere mucho un jugador y también hay otros jugadores que no son tan queridos. Entonces, por ahí capaz que en este caso, en el caso de Cristian, le dolió mucho. Hay otros que no le importa tanto, hay otros que sí le importa. Perdón, Fernando, un paréntesis nada más, pero usted habla que lo quieren, algunos no lo quieren, otros sí. Dentro de lo que era el público me da la sensación que no. Ahora bien, dentro de lo que era Boca en ese momento, ¿pasaba eso? No hablé de público, dije cierto. No, por eso. Tipo de prensa, vos podés decir un jugador, podés tener un criterio, podés tener una crítica de lo futbolístico sin caer en algo despectivo. Claro. Y hubo comentarios despectivos que obviamente tenemos una cierta dirección, cierto tipo de prensa en tener opiniones despectivas de cierto tipo de jugadores. Sí. En el caso de Cristian, creo a mi criterio, puedo estar equivocado, de que se hizo así, se dolió, el jugador empezó a volver a entrenar con todo para volver a su nivel, y bueno, obviamente hubo un cambio técnico, y en el momento del cambio técnico no fue tenido tan en cuenta, no se le dio el tiempo que por ahí capaz tuvo en su momento con Guillermo. Creo que también el rol de él en el campo fue diferente, y obviamente no funcionó, y se decidió desde la parte del club tratar de buscar una alternativa. Sí. El jugador fue a otro club, y a los 15 días de ya estar jugando en otra liga, ya estaba brillando. Por lo tanto, el jugador está intacto desde el punto de vista de lo futbolístico. Ahora tendrá que volver a Argentina en un campeonato tan difícil, tan friccionado, y volver a demostrar en un club tan importante como Boca y tan difícil, desde su verdadero nivel. Antes de pasarle con Marcelo Lerner y con Horacio Zamudio, mis compañeros, cuando usted habla que no le dieron tiempo, ¿ahora fue por un tema lógico de los tiempos que corren en Boca, o porque hubo algo personal con el técnico en ese momento que era Gustavo Alfaro? Si me quiere responder bien, si no, no hay problema. No, absolutamente tengo mi mayor de los respetos con Gustavo. Por lo tanto, creo que obviamente el tiempo que tuvo en su momento con Guillermo y lo que Guillermo apostó sobre Cristian, por ahí con el caso de Gustavo no lo tuvo, pero no quiere decir eso de que es algo que tengo que reclamarle a otro técnico. Creo que es algo de que obviamente había más jugadores en ese puesto, había muchos jugadores en ese puesto y había mucha variedad. Por lo tanto, al haber tanta variedad de jugadores hay más competitividad, y cuando vos no rendiste tenés otro jugador de la misma categoría en el banco, y obviamente que eso hace que no se le tenga tanta paciencia al jugador, y obviamente está todo el criterio del técnico de hacer y de elegir el jugador que
que entra dentro de los 11 en el equipo. Seguro. Marcelo Lerner. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto hablar contigo. Fernando, la pregunta es, el fútbol de Estados Unidos ¿ayuda a la cotización del jugador? ¿Lo estanca? ¿Cómo ves ese mercado? No, ayuda mucho, hay muchas operaciones desde Estados Unidos al exterior, y es un mercado que está subiendo. Obviamente que tenemos este problema, es un mercado que viene subiendo dentro de una sociedad de que se programa con tiempo, se programa de acá a 5 años en ir subiendo año por año, en cada vez hacerse más competitiva. Los presupuestos ahí son totalmente medidos, no hay ningún equipo que salte de presupuestos irreales y que hoy por hoy gasten 10 pesos y dentro de un año gasten 20, se miden, o sea, es totalmente diferente a lo que es en este caso en Sudamérica. Por lo tanto, la liga va a ir creciendo a medida de que se le vaya dando la posibilidad a los clubes de ir invirtiendo cada vez más. Creo que está creciendo mucho, y con el tiempo, obviamente que esta pandemia retrasa todo, pero en el término de 4 o 5 años, como venía, iba a ser una liga muy competitiva. La gente la estaba apoyando, cada vez había más gente que lo veía, y obviamente potenciada por la cantidad de gente que tiene Estados Unidos, hace que la liga tenga un margen grande de crecer. Había jugadores que se compraban de Europa a Estados Unidos ya, había mucho mercado entre Estados Unidos y México, por lo tanto había valores de venta de jugadores. Te lo vuelvo a repetir, este parate hace un cambio de ecuación en todo, y hace que obviamente hay que ver cómo también impacta el daño de tantos meses sin fútbol a las cotizaciones de estos clubes que están tan limitados de los presupuestos. Fernando, una pregunta, ahora soy muy de los saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Una pregunta, Fernando, a ver, así les podemos explicar a la gente. La MLS en realidad funciona de manera muy particular, porque en definitiva, ¿es Los Ángeles Galaxy el que compra el jugador, el que podría comprar el jugador, o es la MLS que lo compra? Ellos tienen un presupuesto estándar entre todos los clubes, y cada club tiene la posibilidad de, aparte del presupuesto, pagarle a 3 jugadores que se llaman franquicia una diferencia entre lo que paga la MLS y lo que determina la propiedad del club. Esos 3 jugadores, si la MLS tiene un presupuesto para cada jugador de 10 pesos, ellos pueden pagarle lo que exceda, se lo puede pagar el propietario o la sociedad del club, nada más que a 3 jugadores. Todos los demás están dentro de una bolsa que tienen todos los clubes la misma cantidad de dinero, y en esa bolsa entran toda la cantidad de jugadores más el cuerpo técnico. Por lo tanto, tienen que armar una ingeniería de no pasarse de esa bolsa de dinero que paga la MLS y que le paga la MLS directamente a cada jugador. En definitiva, el sueldo de los jugadores lo reciben en un cheque de la MLS, no de su club. En el caso de los jugadores, en la mayor cantidad del plantel, sí, solamente los jugadores que son franquicia o hay otra categoría que no es franquicia, sino que es un plus, la diferencia la cobran parte de la MLS y parte del club. Fernando, en un momento, obviamente, para mí Cristian es un crack, lo dije desde que llegó a Boca, lo conozco de su paso por Talleres y Colón de Santa Fe. 32 goles, 39 asistencias, eso no lo hace cualquiera, muestra que es un jugador que no solo puede generar goles, sino que tiene claridad para asistir, tiene desborde por izquierda y por derecha, le pega de media distancia, un jugador absolutamente completo. En su momento su cotización o su cláusula fue $50 millones, para mí totalmente merecidos. ¿Eso no generó un poco de envidia? Y todo el tiempo se estaba hablando de cada vez que Cristian iba a patear un córner, ahí va el jugador de los 50 millones. Fue una acción, digamos, de alguna manera, vos lo acabas de decir un poco, de desprestigiarlo, nada más que por el hecho de que Cristian había brillado de una manera tal que tenía un valor internacional de ese calibre. Acá se ejerce mucha presión
sobre los jugadores y obviamente se le exigen, se lo sube y se lo baja de una manera muy vertical, y vos ves muchísimos casos de jugadores que están triunfando hoy en Europa que verdaderamente no tuvieron ni posibilidades en los equipos argentinos. Entonces vos ves ahí que hay un error. ¿A qué nos se pasa a nosotros? O sea, yo veo cómo está triunfando Ávila en España, que desgraciadamente se lesionó y no tuvo ningún tipo de posibilidades acá. O muchísimos jugadores que puedo dar que hoy triunfan en Europa y que en Argentina jugaron 3, 4, 5 partidos o que salieron y eran suplentes. No le damos tiempo muchas veces a los jugadores, no le damos tiempo, incorporamos muchísimos jugadores por ahí que vienen, los tapamos y desgraciadamente triunfan yendo a préstamo a otro lado, y ese préstamo después se compra y ahí juegan un año, cambian su forma mental, cambian su forma física y ahí empiezan a subir de vuelta. Vos pensás el caso de Dybala, que se fue del instituto, estuvo en el Palermo, estuvo muchísimo tiempo en el Palermo, estuvo como 4 o 5 años en el Palermo, y después del Palermo empezó los últimos años a subir, y después del Palermo hizo su salto. O sea, fue un proceso que fue llevando ese jugador para llegar a la élite del fútbol. En el caso de Paredes, hay muchísimas alternativas de jugadores que se fueron de acá sin muchísimo ruido y hoy por hoy descollan en Europa. Te lo vuelvo a repetir, creo que este tema de la pandemia tendrá que hacer razonar a los dirigentes, darle más continuidad a estos chicos, darle más posibilidad a estos chicos, tener un poquito más de paciencia y entre todo, primero quiero cuidar un poquito más en este caso a los jugadores, darle la posibilidad de que un partido no esté a un nivel, porque en todas las actividades hay deportistas que no están al 100% porque o están mal físicamente o porque por un montón de alternativas, no son máquinas, pero muchas veces se le va fuerte, se lo sube fuerte y obviamente que en el momento que bajan lo quieren hacer bajar con la misma velocidad del ascenso, y eso hay muchos que no están preparados. Bueno, Fernando, lo que estamos esperando el regreso de Cristian, lo único que pedimos es que Zlatan Ibrahimovic, que habló siempre tan bien de él, no se lo quiera llevar a Milan, ¿eh? Te lo vuelvo a repetir, creo que hoy es muy difícil en Europa, en Italia, en todos lados, de que por hoy haya inversiones en Sudamérica de jugadores a los precios que se hablan, y creo que el mercado hoy por hoy no es vendedor, sino es un mercado más bien inteligente y un mercado de tratar de armar bien las bases para construir dentro de un año comenzar a poder vender de vuelta. Bueno, Fernando, gracias por la comunicación con Boca de Selección, dejándonos un panorama claro, concreto, más allá de las incertidumbres que implican esta pandemia, pero por lo menos en la situación en la que está Cristian Pavón, un jugador obviamente que el hincha de Boca quiere y extraña mucho, y que usted está dejando la posibilidad que, si no se da continuar allí en la Liga Estadounidense, que vuelva a Boca. Así que abrazo enorme y le reitero gracias por el contacto con Boca de Selección con Daniel Moyo. Bueno, muchas gracias a ustedes y reiterar, obviamente el jugador tiene contrato y nunca mi jugador no hizo ningún tipo de nota con nadie, no hizo ningún tipo de manifestación, y todo lo que se escribió verdaderamente no sé de dónde salió, y obviamente que una vez cumplido el préstamo va a estar a disposición del club y en el caso que el club determine su regreso, regresará tan contento como estuvo siempre en Boca. Excelente, Fernando, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo y a cuidarse. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes también que están trabajando para brindar la información a todos los hinchas. Gracias. Ahí estaba la palabra del representante de Cristian Pavón, Fernando Hidalgo, muchachos, dejando, como dijo Daniel, un título más que importante, ¿no?